respetables invitados, a los respetables conferencistas. Agradecemos que hoy nos acompañen estudiantes, docentes y público en general. El ciclo de coloquios Ciencia y Religión es una serie de actividades que hoy iniciamos con mucha ilusión y que están coorganizadas por las facultades de Teología, de Ciencias Políticas y la Comunidad Judía de Guatemala. Esta actividad es una evolución, de hecho, de dos actividades de nuestra universidad. La primera de ellas, los cineforos de la biblioteca, que apropiadamente se han dirigido a discutir temas variados por facultad y que han dado paso a que tanto landivarianos como visitantes podamos dialogar. La segunda es la surgida a partir de la publicación de la encíclica Laudato Si, y que reunió a las facultades de Teología, Agrícolas y Ciencias Políticas. Aunque las actividades precedentes no siguen una línea sobre la temática que hoy vamos a tratar, sí han inspirado la voluntad de dialogar abiertamente sobre, esta es la razón que nos trae hoy aquí, la disposición de abordar temas sobre la relación ciencia y religión, cómo ha sido esa relación a través de la historia y cómo ha forjado también el mundo en que vivimos y las relaciones que nos gobiernan. En esta primera oportunidad contamos con la presencia del reverendo Luis Fernando Solares, quien tiene un doctorado en Divinidades Honoris Causa, otorgado por Sweetwater Bible College, y es fundador y presidente del Ministerio de Motivación Cristiana desde el año 1984, pastor general de la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios. Joseph Kahn, rabino de la Comunidad Judía de Guatemala, teólogo y miembro del Hamataraj Emet, un grupo de investigadores sobre ciencia y religión formado por científicos y teólogos. Roberto Alfredo Paz, académico docente en la Universidad Rafael Landívar y parte del CFI de Quién fue Jesús de Nazaret, y cursos de Biblia y Teología en la Universidad y en el Instituto de Ciencias Religiosas. Posee una licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad del Valle, licenciatura en Teología por la URL, licenciatura en Sagrada Escritura por la Pontificia Universidad Bíblica de Roma, misionero de la diócesis de Quiché por 18 años, administrador diocesano de la misma en ausencia del obispo de 2011 a 2012. También Álvaro Ernesto Paredes, con estudios de mecánica industrial, mantenimiento textil de control numérico en Tabara, Ginebra, arqueología en la Universidad del Valle, psicología comunitaria y quinto año de teología en la Universidad Rafael Landívar. Este diálogo lo moderará el magíster Gustavo García, coordinador del área de cursos CFI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin más, les dejo con el moderador. Muy buenas noches a nuestros invitados. A mí me toca hacer las veces de moderador de un conversatorio, fundamentalmente eso. Queremos olvidar evidentemente las viejas rencillas entre fe y ciencia y sentarnos en torno a una mesa y conversar en torno a esos problemas, a los avances, a la formación del universo, a la creación desde la ciencia y desde la fe. Bienvenidos entonces a esta actividad en la que pretendemos conversar. La dinámica la vamos a llevar en función de tener 4 exposiciones de nuestros 4 invitados con un tiempo de 10 minutos cada una, dando la palabra en el orden que fueron anunciados en el inicio por sus CVs, y posteriormente tendríamos un tiempo para realizar preguntas de parte del público. Para la fase de preguntas hay 2 colaboradoras de la Facultad de Ciencia Política que al levantar ustedes las manos les van a brindar un trozo de papel para poder escribir su pregunta. Les pediríamos mucho que la escriban y que nos la hagan llegar a través de ellas mismas. Van a estar recogiéndolas justo al iniciar nuestro especialista Álvaro Paredes su intervención. Una vez hecho ello, pasaríamos un tiempo de respuesta, una ronda de respuesta de las preguntas y finalmente una última ronda de conclusiones de nuestros expositores. Entonces, sin más, dejo en el uso de la palabra al doctor Luis Fernando Solares.
Buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga. Cuando el rabino Garmón me invitó para esta reunión, pensé inmediatamente en el libro de los libros Miradas Contemporáneas que la Embajada de Israel en Argentina publicó en el 2006. Aquí hay varios escritores, incluyendo un servidor, y escogí leer este contenido porque habla de ciencia y religión cuando la Biblia habla de sí misma. Y voy a hacer referencia exactamente al contenido del artículo que he mencionado. El libro de los libros. Yo soy el que soy. El libro por excelencia, aunque después de mí vinieron miles de libros y siguen apareciendo, muchos ya están en el olvido y otros no tardarán en estarlo. Yo permanezco. Fui diseñado para la eternidad porque procedo del eterno. No hay otra manera de explicarlo a menos que nieguen mi autoría. Por esa razón es que me han leído personas escépticas y quedaron igual, pues todavía suponen que soy como cualquier otro libro y aunque trato de sorprenderlos, se desilusionan al no poder probar mis verdades comenzando por la fe. Otras personas me leen como cuando se dedican a la lectura de una buena novela. Es por eso que no ocurre ningún cambio positivo en sus vidas. Sin embargo, mi contenido es tan rico y variado que extraen hermosas historias, dramas, romances, tragedias que luego usan solapadamente como sus argumentos para sus historias, pero películas y escritos que llegan a ser bestseller tomando la gloria que no les pertenece. A pesar de eso, lo que obtienen de mí es en realidad muy poco, porque el propósito para el cual fui creado es que los seres humanos recibieran a través de mí el mensaje de vida, libertad, amor, justicia y paz y no mera información. Desde que nací me han querido destruir de muchas maneras, prohibiendo mi lectura, escondiéndome, quemándome. Sin embargo, estoy fuerte como desde el principio. Soy el libro más traducido a miles de idiomas y lenguas en todo el mundo. No hay nación que no sepa algo de mí. He vencido el obstáculo que se originó en la confusión de la Torre de Babel con la multiplicidad de lenguas que surgieron. Hoy miles y millones pueden leerme en su propia lengua natal. Sin embargo, la mayoría trata de escudriñarme procurando entenderme antes de creerme. Pero cuando menos lo sienten, casi sin darse cuenta, mis palabras forman parte de su lenguaje. Es entonces cuando comprueban el impacto que hago en todo aquel que me ha leído. Incluso aprenden a pensar como yo pienso. Y como yo no soy egoísta, me complazco en enseñarles sobre muchos aspectos importantes de la vida a todos, incluyendo a los expertos que les aporto información valiosa sobre las distintas ramas del conocimiento. Aunque algunos me sigan viendo solo como un libro judío y por lo tanto piensan que les sería difícil aplicar mis recomendaciones a sus vidas, al leerme encontrarán que mis principios tienen vigencia universal. Por ejemplo, cuando los astrólogos afirmaron que la Tierra era redonda, yo ya había dicho por medio del profeta Isaías: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. En otra parte de mis escritos menciono acerca de la redondez de la tierra y que cuelga sobre la nada. Por otro lado, pasaron muchos siglos para que los médicos descubrieran que la falta de higiene era lo que sucedía y al no lavarse cuidadosamente las manos provocaban severas infecciones y la muerte a las personas después de ser operadas. Yo ya había dicho mucho tiempo atrás que eso no debía de suceder. En cuanto a la forma de alimentación, hoy los nutricionistas hablan acerca de la importancia de la comida sana. Por eso recomiendan excluir carne de cerdo, que produce cisticercosis posiblemente, una enfermedad que afecta el cerebro y que puede producir la muerte. Carne de animales con grasas saturadas, moluscos, sangre de animales porque esta retiene bacterias debido a la putrefacción y otros. También en esta área yo, el libro de los libros, recomendé que no se comieran hace miles de años. En cuanto a la contaminación, hoy se exige el uso de letrinas y otras normas sanitarias para canalizar las aguas negras y toda clase de desechos tóxicos para evitar epidemias que causen la muerte a miles de personas. Yo también dicté normas de higiene miles de años antes en una de mis partes escritas. Así también me han conocido por revelar el secreto de dónde se encuentra la vida de los animales y de los hombres. También la medicina confirma ahora lo que yo pronuncié con antelación: la vida del cuerpo está en la sangre.
En otra de mis partes escritas llamada Job, revelo en dónde está el agua del diluvio, acumulado en forma de hielo, los polos norte y polo sur. Hay quienes creen que ellos lo anunciaron primero, pero se quedan perplejos cuando descubren que yo lo había mencionado. A pesar de las evidencias de mi singularidad, inspiración, preservación y veracidad, siempre me han querido desacreditar. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en el siglo XIX con el movimiento de la alta crítica textual. Procuraron hacerme pedazos con argumentos de índole literaria, señalando que contengo mitos y fábulas en lugar de historias verdaderas que sumadas forman una perfecta unidad de contenido y que a su vez se conforman la historia de la salvación. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Las piedras hablaron. Cuando los hombres callaron, la ciencia y la arqueología vino a destruir la incredulidad que sobre mí despertó este movimiento, pues fueron apareciendo una a una las ciudades bíblicas que los grandes críticos indicaron que no existían. Además, otro de los hallazgos más importantes que reafirmaron mi veracidad fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, particularmente los relacionados con los escritos de varios de los libros de mi Antiguo Testamento, en especial el rollo de Isaías, con el texto completo e idéntico al que conocen y leen hoy. Ante esas nuevas victorias, uno de mis más fieles lectores dijo de mí en un libro que escribió: la Biblia tenía razón. La crítica literaria, con su intento fallido de negar mi exactitud, se derrumbó. Las pruebas resultaron ser tan evidentes que no pudieron continuar con su denigración. Por otra parte, los que me leen con una intención sincera no quedan defraudados. Fui escrito para servir de guía a todas las personas en su vida temporal, en la cual tienen que enfrentar situaciones que no tienen respuestas sino de mí. Por todos los beneficios que he brindado y puedo brindar al que me cree y me obedece, muchos en las distintas épocas me han tomado como su fundamento. Todo obedece a que soy un libro dirigido por Dios, utilizando para ello a personas de carne y hueso que Él mismo inspiró. Los judíos me llaman Torá y me clasifican en el Pentateuco, los escritos históricos, los escritos poéticos y proféticos. Los cristianos me llaman Biblia y me consideran del principio hasta el fin su libro sagrado. Los musulmanes me han hecho unos pequeños cambios, pero siguen respetándome, aunque me han puesto a la par de otro libro del cual no soy partícipe. No obstante, he beneficiado a todos, pues de mis propias ideas las naciones han hecho leyes que hasta hoy las consideran como buenas. Los 10 mandamientos que mi escriba Moisés recibió en el monte Sinaí se han vuelto como principios de normas que rigen a la humanidad, aunque la humanidad no quiera aceptarla del todo en estos últimos días. Sin embargo, se están dando cuenta de las consecuencias que esto trae. Estamos hablando desde hace 2000 años, el tiempo más antiguo. Siempre dijeron que la ciencia no tiene la razón. Y tenían razón en eso de muchos aspectos que vemos hoy en día. Por ejemplo, si agarramos las opiniones de los científicos, filósofos, de Aristóteles, a Platón, todo lo que hablaron, incluso hasta Einstein, dijeron que el mundo es estático, el universo es estático, nunca tenía un punto de comienzo. Nada más en 1948, cuando llegó George Gamow y empezó a sacar la teoría que conocemos hoy, el Big Bang. En 1965, cuando recibió un poco más fuerza a través de los dos físicos que recibieron el premio Nobel, de ahí todo el mundo empezó a reconocer lo que siempre la religión dijo, que el universo siempre tenía un punto de comienzo. Por esa cosa y por más razones, la religión tenía un lugar para este grupo más importante de la ciencia. Dijeron: la ciencia se está en muchas cosas cambiando opiniones cada rato, no siempre sacan las conclusiones verdaderas, y por lo tanto, si hay problema, la ciencia tiene que buscar la respuesta. La religión siempre es correcta. Uno puede hacer un experimento. Siempre cuentan sobre ese grupo, cuando un científico está agarrando una mosca, lo está quitando una ala y le dice: vuela, y la mosca empieza a volar. Después le quita otra ala y le dice: vuela, y no vuela. Le grita: vuela, no hace nada. Y escribe en su experimento que una mosca sin alas no escucha bien.
Este es un experimento que tenía todos los motivos, pero no sabía conectar 1 más 1 lo que suma. Vemos también Tomás de Aquino en el siglo XIII, que él dijo que cada investigación científica está conectada con Dios. Quiere decir que tiene que terminar siendo teológica, y si no, no se vale. Después vemos en 1571 la Inquisición está quemando los libros. Galileo entra en problemas por sus teorías, hasta quemaron al astrofísico Bruno por su teoría. En 1616 el Urbano, el octavo, discute contra Copérnico y dice: no puede ser que el Sol es el centro, la Tierra es el centro, el modelo geocéntrico tiene la razón, porque la Biblia está diciendo eso. Hoy en día sabemos que podemos explicar la Biblia de otras maneras y no necesariamente discutir contra Copérnico, que hoy en día no se hace, y sabemos que él tiene la razón. En fin, lo que vemos que ese grupo dice que la religión no puede equivocar, porque la gente de esas tres religiones siempre conectaron la religión con Dios. Dios es completo, no puede equivocar. Por lo tanto, la religión siempre tiene la razón y la ciencia no, o porque está equivocado. Y a veces hay algunos que para justificar esta cosa están haciendo una falsa, lo que conocemos el hombre del paja. Agarran una teoría científica, lo ponen de una forma chistosa y muy fácil burlarse de ella, y los ignorantes del mundo están haciendo fiesta y dicen que la religión tiene la razón, como hicieron con la Big Bang. Dijeron: no puede ser que de un boom, tengo aquí un celular tan bonito. Y es una falsia, porque el Big Bang nunca habló de un boom que te trajo un celular. Hay que estudiar el Big Bang para ver cuál es exactamente la teoría que dice. Entonces, es el primer grupo que tenemos que, de un lado, antiguamente tenía un poco más razón. Hoy en día tenemos que estudiar un poco ciencia más, estudiar un poco religión más y ver cómo conectar las cosas. El segundo grupo, conflictos. Voy a resumir los 4 conflictos principales. Es historias de la Biblia, si pasaron o no pasaron, la edad del universo, según la religión 5.776 años, según la ciencia 13.7 millones de años por el momento, el Big Bang, cómo empezó, y la evolución, biogénesis, todo lo que es la biología, cómo no se puede, según este grupo, explicarlo con la Biblia, y por lo tanto hay un conflicto. Esos 4 conflictos dicen: la ciencia tiene la razón porque te está mostrando esto físicamente, te está trayendo pruebas, y la religión siempre habla de una forma espiritual sin traerte tantas pruebas. Por lo tanto, este grupo opina que la ciencia tiene la razón, la religión no. La tercera cosa, y ese vemos, paso según el tiempo muy rápido un poco la historia de las 3 religiones respecto a la ciencia. En la religión judía estamos hablando de la época de los tanaítas, parejas antes, desde 3448 de la creación del mundo, 300 años antes de Cristo. Empezó un desarrollo entre los sabios que escribieron después la Mishnah en 1948, un desarrollo con muchas cosas de ciencia, con muchas investigaciones, muchos experimentos, y el Talmud hasta hoy también, que se escribió un poco después. Estamos hablando 4206 de la creación del mundo, 100 años antes se escribieron el Talmud de Yerushalayim. En fin, el Talmud también está lleno de cosas de ciencia, y vemos ahí que también los sabios del Talmud no se ocupaban nada más de religión, se ocupaban también de ver la ciencia. Hasta también los Yonim, las épocas que vienen después, los Rishonim, que conocemos, Maimónides, Nachmanides, que parte de ellos eran filósofos, físicos, doctores. Por ejemplo, Maimónides era el doctor oficial del rey de Egipto. Vemos también, hasta hoy en día, hay rabinos que se ocupan mucho de ciencia. En el Islam, es interesante que en el siglo VIII
Se conoce el lugar más grande de la universidad de ciencias más grande del mundo, Bet el Hakima, en Irak. Y después estamos hablando de una biblioteca de 400,000 libros, el momento cuando la biblioteca en Europa, lo más grande, tenía 690 libros nada más. Es una diferencia a favor del Islam de esta manera. El Islam sacó mucha gente que desarrollaron también filosofía, física, matemática, geografía, muchas cosas interesantes que sacaron con el tiempo y que vemos en el siglo XIII, cuando los mongoles llegan a Irak, se empieza a acabar un poco la época del oro del Islam, y en el siglo XV, XVI, cuando empieza el renacimiento en Europa, se baja y se regresan como a la Jahiliya, la época antes de Mahoma, cuando se conoce como la época de la ignorancia. Entonces, de alguna manera tenían una época de oro muy desarrollada, que estaban de acuerdo mucho con la ciencia, y después se empezaron a salir de ahí. ¿Qué pasa? En otro lugar está agarrando la fuerza. En Europa está haciendo, en el siglo XVI, XVII, había universidades especiales en Europa nada más de puras, científicos. Es decir, en algún momento empieza a regresar lo que antes estaban en contra de la ciencia, ya empiezan a regresar. Incluso el Papa Pío XII reconoció en 1950, reconoció la evolución como teoría que tiene verdad, mas no aceptó la teoría hasta su último punto con la humanidad. Dijo: la humanidad es problema, no puede ser. También Juan Pablo en 1996 también lo aceptó. En fin, lo que quiero decir aquí es algo muy importante, que pongamos que estamos en un mundo paralelo, que ahí llega uno y es creacionista, es religioso, y me dice que la prueba más grande que Dios existe es de la evolución y del Big Bang y de todo eso. ¿Por qué? Porque muestra un mundo tan bonito, un mundo que puede evolucionar. Nosotros podemos hacer un celular, pero no podemos causar la evolución de él después de nuestra creación, más que Dios sí puede hacerlo. Y la evolución, el Big Bang, más de todo muestra eso. Entonces, ese se llama, en dos palabras, la paradoja de las posiciones. Porque hoy en día pasa a veces al revés. Las creacionistas, los religiosos, quieren rechazar esas teorías porque, según ellos, está en contra de la ciencia, de la religión, lo que no es verdad, porque lo podemos explicar muy bien, y ese va a tratar los encuentros más adelante, porque el tiempo ya se está terminando. Así también los ateos tienen que rechazar esas teorías, porque esas teorías muestran que sí existe Dios, que sí muestra un hecho, una realidad que está pasando, y lo tienes que explicar con algo sobrehumano que es Dios. El último grupo es un grupo que está diciendo así: la religión está hablando sobre qué y por qué, y la ciencia te está explicando qué. La ciencia te está explicando la parte material, la religión te está explicando la parte espiritual. Termino que lo que podemos hacer, hay cosas que podemos conectar la religión con la ciencia, hay cosas que hay que darle la religión su respeto, hay cosas que darle a la ciencia su respeto y no tiene nada que ver con la religión, y hay cosas que tienen que juntar. Son 4 grupos, que cada grupo tiene su verdad en su momento. Gracias al rabino Joseph. Pasamos entonces con el licenciado Roberto Paz. Muchas gracias, buenas noches a todos. Voy a continuar un poco con lo que ya previamente se venía diciendo. Como vemos, 10 minutos es realmente un tiempo muy corto para tratar un tema tan polémico y vasto. Es más, aunque hoy en el siglo XXI pareciera que el tema está dirimido y pues no hay más conflicto, ciencia y religión, lo sigue habiendo. Basta googlear algunas páginas para darnos cuenta cómo hay posturas radicalmente distintas. Ahora, la ciencia, la tecnología en los últimos siglos y las últimas décadas se imponen de una manera avasalladora
¿sí? Han transformado realidades, situaciones que no imaginábamos que podían transformarse a ese punto. La medicina, la arquitectura, la ingeniería, las comunicaciones, los viajes, los modelos astronómicos, pero también por otro lado algo menos científico, menos exacto. Podríamos hablar de la política, la poesía, la música, la estética, la lingüística, otras áreas menos científicas. Y yo me pregunto, ¿cómo podría la religión permanecer intacta? ¿Cuántos de nosotros no nos extasiamos ante el cielo estrellado, una belleza de cielo, todo tan maravilloso como las estrellas nos parece que van de un lado al otro? Y podemos ver un atardecer con sus colores cambiantes y nos abre una puerta a Dios. Detrás de eso descubrimos, aquí está la mano de Dios, aquí está la presencia de Dios. Ahora, la ciencia, la tecnología de aquel tiempo nos trae el microscopio, nos trae el telescopio, o los rayos X, los cálculos matemáticos, la filosofía, y entonces ya no da miedo. Hay un parón. No son igualmente maravillosos o maravillosas estas criaturas de la naturaleza, viéndolas más de cerca, o aquello que está lejano, trayéndolo más a nuestro alcance. No se afina nada más el instrumento, pero detrás de él seguimos viendo la misma naturaleza que clama la presencia de Dios, que las trasciende. Es curioso que nuestro espíritu creyente se eleva, se inspira, diríamos, ante un cielo estrellado, una catedral gótica, y se pone nervioso o en guardia cuando alguien descubre, como Copérnico, un sistema solar distinto de cómo se entendía, o un libre pensador como Giordano Bruno, que acaban de ser mencionados, o se frunce el ceño frente al biólogo que tiene delante de sí el gran reto de las células madre, por decir algunos ejemplos. Me parece que es insensato minusvalorar o mirar por principio con suspicacia la inteligencia humana. Es en sí misma una facultad totalizante, holística, diríamos hoy. Es cerebro y corazón, sin alusión a ninguna propaganda. Es observación y experimento, es sentimiento y emoción, es intuición, es empatía, es inteligencia y voluntad. Es experiencia interior, pero también es sensible a la realidad externa, a la circunstancia, al matiz. La razón no es perfecta, sí, pero si somos conscientes, por otro lado, es lo único que tenemos para partir de nuestras investigaciones. El ser humano es un ser inquieto, y para darle quietud y paz a lo que piensa, a lo que busca, necesita hacer uso de la razón. No nos libra la razón del error, pero aquello que no se basa en la razón así integralmente entendida corre un gran peligro de vivir en la superstición, en la ilusión, en el infantilismo, en la magia o el fideísmo o el fundamentalismo. Yo pregunto, quisiera ver con ustedes, hacer algunas preguntas. ¿De dónde nos vienen estos conflictos que hemos heredado entre religión o ciencia? Y yo sí quisiera tomar casi como un parteaguas la ilustración. No tenemos mucho tiempo para hacer un recorrido más largo, pero sí, a partir de la ilustración, el mundo tenía, sobre todo el mundo occidental, tenía un saber religioso muy naif, muy, ingenuo, ¿sí? Y el trasiego entre naturaleza y Dios se hacía con espontaneidad, con los ojos sorprendidos de un niño que confunde y solapa la magia y la realidad. Pensemos, antes del siglo XV,
antes todavía de los otomanos, siglo VIII, uno más, otros menos, pero todos los pueblos han aceptado que su Dios o sus dioses son cercanos, hablan, bajan, están con la gente, se mezclan, envían mensajes, se revelan, instruyen, informan, advierten. Eneas, para mencionar a alguien del mundo ya después romano, hijo de la diosa Afrodita y de un humano, es salvado de la tormenta por el dios Neptuno, porque tenía una misión, una tarea, y se iba a convertir justamente en el precursor del divino Augusto, ¿sí? De quien nacería, bueno, y antes de Rómulo y Remo, de quien nacería el imperio romano más adelante. Yahvé se pasea por el jardín y habla con el hombre cara a cara. Parte las aguas del Mar Rojo a izquierda y a derecha para que pasen por ella, en medio de ellas, los israelitas. Detiene el sol un momento para que Josué remate su victoria. Todo parece tan natural, tan poético. Y a ningún griego, a ningún hebreo y a ningún pagano se le ocurriría pensar que Dios no intervenía en su historia. ¿Sí? Y como metáforas, ¿sí? Toda esta imaginería que, sin desdeñar la palabra, es una expresión mitológica muy rica y muy profunda del ser humano, nos puede dar muchas sugerencias, pero el problema está en tomarlo como un contenido histórico, ontológico, ¿sí? Porque nos puede llevar a un pensamiento excesivamente primitivo. Pasaba en los siglos de la Ilustración. Antes de ello, la teología se convertía en la ciencia rectora del resto de las ciencias. Y aquellas ciencias emergentes que empiezan a zafarse un poco de la tutela de la Iglesia tenían que rendir pleitesía a la teología. Era llamada la Ancilla Teología, ¿sí? Las siervas de la teología. La teología era la ciencia madre, y cuando había conflicto era el teólogo, era la jerarquía eclesiástica quien dirimía cualquier conflicto. Y además estaban avaladas por las sagradas escrituras. El problema está leídas literalmente, tomadas al pie de la letra. Ninguna verdad humana podía desdecir la verdad de los libros sagrados. Y además el problema era que los libros sagrados se identificaban, es decir, esta verdad se identificaba con la formulación exacta y literal. Así que si dice ahí que Dios detuvo el sol, o Josué detuvo el sol, o sol detente, y la carrera del sol se detiene por 10 minutos por lo menos, es que así pasó. Y si dice que la tierra fue creada en 6 días, así pasó, y no hay vuelta de hoja. Pero el problema es que empiezan a surgir, por otro lado, el espíritu humano inquieto, indómito, y surge el telescopio, y surge el microscopio, y surgen un montón de instrumentos que se vuelven interrogantes para la teología. Y empezamos a pensar distinto. Empezamos por lo menos a cuestionarnos, y cuestionarnos es un principio saludable para ver si las cosas son realmente así, o es lo que nos han enseñado siempre y podría ser de otro modo. La Revolución Francesa guillotinó al rey, que antes se decía que era impuesto por Dios, puesto por Dios. La teocracia era natural. Dios hizo pobres, se hizo ricos, hizo nobles, se hizo plebeyos. Y con la Revolución Francesa todo se fue al trasto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Dios? El evolucionismo con Darwin desestabilizó las viejas creencias, los comienzos del mundo y del ser humano. En fin, empieza a cuestionarse este virus mágico de pensar que por ritos, por fórmulas y por ciertas actuaciones mecánicas del ser humano se van a producir resultados
hasta incluso contrarios a las leyes de la naturaleza como los conocemos. Termino porque el tiempo se ha agotado con un pensamiento del Papa Francisco, hablándole a la Academia Pontificia de las Ciencias en 2013, diciendo: el Big Bang y la evolución no son incompatibles con la existencia de un creador. Cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así, dijo Francisco. Y agrega: Dios creó al humano y le permitió desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas de las que los dotó, de manera que cada uno puede realizarse personalmente. Y además dice que la teoría del Big Bang, a la que hoy se considera como la explicación y origen del mundo, no niega, como ya ha dicho el rabino, la intervención de un creador, sino al contrario, la requiere. Hasta ahí se topa. Antes del Big Bang, el científico más famoso y renombrado se topa con una pregunta: ¿y qué había antes? De la misma manera, consideró que la evolución de la naturaleza no es incompatible con la noción de creación, ya que la evolución requiere de la creación y de seres capaces de evolucionar. Muy bien, le damos la palabra al maestro Álvaro Paredes. Previo, quisiera solicitar, si alguien tiene o quiere escribir alguna pregunta, si lo hace, levanta la mano y nuestras colaboradoras van a darles un papel para poder escribir y luego subir a la mesa. Gracias. Por favor, muchas gracias, muy buenas noches. Para seguir más o menos con la línea que han tenido los participantes anteriores, hemos estado hablando aquí de un conflicto entre la religión y la ciencia. Probablemente haya llegado el momento en el que debamos empezar nosotros, los seres humanos, en el siglo XXI, a crear una nueva forma de historia. Una historia en la que ya no nos sigamos fijando en las diferencias entre religión y ciencia, sino empecemos a buscar los puntos en común. Esa nueva historia eventualmente nos va a llevar entonces a comprender tal vez de una mejor forma quiénes somos, por qué estamos aquí, y en fin, muchas de esas preguntas trascendentales que han ocupado a la humanidad desde hace muchísimo tiempo. La realidad es que nuestro conocimiento actual desde la perspectiva científica ya ha superado el mito. El mito ya no satisface al ser humano como una explicación de quiénes somos, por qué estamos aquí o desde cuándo estamos aquí. Por eso es que ahora empezamos a buscar explicaciones científicas que nos satisfagan más. Y aquí vamos a encontrar entonces la necesidad o la posibilidad de establecer un vínculo entre la religión y la ciencia. Voy a platicarles hoy a muy grandes rasgos, dado que el tiempo es muy breve, de lo que probablemente sea una de las puertas abiertas más interesantes que ha surgido en las últimas décadas para poder establecer ese vínculo. Se trata del principio antrópico. Probablemente algunos de ustedes ya estén familiarizados con el término, pero para ponerlo de una forma muy simple, el principio antrópico nos dice que el universo es como es, porque si fuera distinto no sería así. Así de simple es. Sin embargo, algo así de, diría uno, autoevidente, de aquellas cosas que dice, ni modo, pues no iba a ser de otra forma, precisamente nos lleva a poder establecer ese vínculo. Y vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo es que ese vínculo se establece. En primera instancia, tal vez valga la pena conocer un poquito más de qué es ese principio antrópico y por qué definirlo de una forma casi redundante, diría uno. Brandon Carter, un cosmólogo físico, educado en la Universidad de Cambridge, colaborador de Stephen Hawking, creo que es de todos conocido en alguna forma, en asuntos como por ejemplo agujeros negros. Tuvo hace unos 40 y tantos años una idea que para venir de un físico parecía más bien el resultado de una larga noche de parranda, diríamos. Una idea un poco extraña, una idea que la literatura puede explotar muy bien, por ejemplo, y que son las realidades alternas.
el qué pasaría si las cosas hubieran sido distintas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Cristóbal Colón no hubiera llegado a América? ¿Qué pasaría si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Esas realidades alternas entonces empezaron a ser elucubradas por Brandon Carter desde la perspectiva de la física, que es al final de cuentas su campo. Para él la pregunta era ¿qué pasaría si las leyes de la naturaleza, las leyes que rigen al universo, fueran distintas, incluso ligeramente distintas? En principio nadie parece haberle hecho mucho caso. La idea, como insisto, parecía una cosa más bien trasnochada, pero Carter empezó a hacer la matemática correspondiente y uno de los primeros resultados que obtuvo fue una gran sorpresa, y es que simple y sencillamente todo lo que él veía a través de su matemática le indicaba que si las leyes del universo, las leyes de la naturaleza se modificaban incluso en proporciones minúsculas, la vida no sería posible, cuando menos no como la conocemos. Brandon Carter se dio cuenta entonces que a través de la matemática él podía llegar a establecer la proporción de cambio que era necesario hacer, por ejemplo, en una ley de la naturaleza, y hablemos aquí de la gravedad, que tal vez es una de las más ubicuas, para permitir que la vida existiera como la conocemos, y se dio cuenta que en realidad era sumamente pequeña, numéricamente hablando tan pequeña que es de aquellas cosas que cuesta imaginarse, y se necesitan entonces analogías, recursos retóricos y cosas de ese tipo, cosas así como decir que tiene la exactitud necesaria para dar en un blanco, qué sé yo, de 2 centímetros cuadrados que está, no voy a decir a 15.000 kilómetros de distancia, voy a decir a 15.000 años luz de distancia. Ese es el grado de exactitud que necesitaban todas y cada una de las leyes de la naturaleza para llegar a donde estábamos nosotros. Si eso se modificaba, aún en esa minúscula proporción, la vida no era posible. Por ejemplo, la gravedad. Tal vez es la ley con la que más familiarizados vamos a estar en alguna medida. Conocemos toda la historia de Newton y la manzana que le cayó encima, que probablemente no se trata en realidad de una historia real. O Galileo tirando aquellas cosas desde la torre de Pisa y llegando a las dos al mismo tiempo allá abajo. O el experimento que hicieron los astronautas de Apolo 14, si no estoy equivocado, donde tiraron precisamente un martillo y una pluma en la luna, donde la gravedad es distinta, y sin embargo la ley de Newton se cumplió. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la fuerza gravitacional fuera mayor de lo que es? ¿Qué es lo que ocurriría? Si ya estamos nosotros aquí un poco familiarizados con el Big Bang y cosas de esta naturaleza, entonces podemos empezar a entender. Hay una explosión inicial y después de esa explosión el universo empieza en un proceso de expansión. Precisamente una de las diapositivas que estuvo colgada ahí durante mucho tiempo. Si la gravedad, si la atracción gravitacional fuese mayor de lo que es en realidad, y estamos hablando de proporciones minúsculas de posibilidad de cambio, eso implicaría que no habría expansión. Implicaría que después de esa explosión inicial, el universo no siguió expandiéndose, puesto que la fuerza gravitacional era demasiado grande. Eso quiere decir que para nuestro universo fue debut y despedida en el mismo instante. Por el contrario, si la atracción gravitacional hubiese sido menor de lo que es, entonces resulta que esa expansión sería un asunto absolutamente desordenado. Eso implica que no hay suficiente poder de atracción entre dos partículas como para permitir que se junten una con la otra, y que así, a través de un proceso completamente natural y lógico, se forme, por ejemplo, una galaxia. Y si la galaxia no se forma, pues no se forma una estrella. Y si no se forma la estrella, evidentemente no hay planeta, y si no hay planeta, nosotros no tenemos ni dónde estar, ni por qué estar, si a eso vamos. La conclusión final de Carter en ese momento implicaba que para que el ser humano estuviera aquí,
las condiciones iniciales del universo tenían que tener ciertas características de una afinación tal que no había lugar para casualidades, que no había lugar a nada aleatorio. Y a esa afinación es a la que él llamó principio antrópico. El problema del término es que en principio antrópico nos hace referencia al ser humano, antos. Y las implicaciones de eso llevaron a mucha gente hace 40 y tantos años a considerar que el principio antrópico hacía referencia exclusivamente al ser humano y en alguna medida por extensión entonces a la vida inteligente. En aquellos días probablemente no se consideraba que un delfín era inteligente o que lo era una ballena o tal vez incluso el perro que tenemos en casa o un chimpancé naturalmente. Hoy por hoy eso ha avanzado un poquito y podemos entender que la vida inteligente está representada por algo más que nosotros, que hay efectivamente inteligencia en otras formas de vida. Pero el principio antrópico, llevándolo a una extensión un poco mayor, puede hacer al final de cuentas referencia a la vida en general. Eso incluye una bacteria, eso incluye una lechuga, o un elefante o a nosotros mismos, todo lo que está vivo. Si esa afinación exacta no existe desde el principio, entonces no hay posibilidad de bacteria, no hay posibilidad de lechuga, no hay posibilidad de jirafa, no hay posibilidad de nosotros. Y aquí es entonces donde encontramos el vínculo entre esa ciencia tan dura, la física, la cosmología, con la religión. Si esas condiciones originales del universo están así exclusivamente al final de cuentas para que nosotros estemos aquí parados, casi unos, diríamos, 10.000 millones de años después del Big Bang, eso implica que ese proceso a partir del Big Bang tuvo un objetivo. Nosotros estuviéramos aquí y fuéramos testigos al final de cuentas del universo. Si no nos produce el universo de alguna forma, hubiera pasado desapercibido todo ese proceso. No habría quien sea testigo de esto. Pero para eso estamos aquí. Y las implicaciones de esto entonces nos llevan a considerar que este principio antrópico de alguna manera está haciendo referencia no solo a un objetivo, sino a un diseño. Y ese diseño evidentemente tiene un diseñador. Y en religión, la mayor parte de las veces vamos a interpretar que ese diseñador es Dios. El principio antrópico no es una teoría, es un principio, valga la redundancia, metodológico. No carece de detractores. Hay muchísima gente que considera que el principio antrópico es palabrería. Pero por el otro lado hay muchísima gente que también considera que el principio antrópico es una llave o una puerta abierta en última instancia para darnos una explicación sensata de qué es lo que al final de cuentas estamos haciendo aquí en la Tierra, rodeados del universo que tenemos, que no cabe ninguna duda, es maravilloso y que no conocemos ni por casualidad. Así es que muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a los 4 expositores. Vamos a pasar a leer algunas de las preguntas. Yo diría que tenemos al menos 2 grupos de preguntas que serían hacia los 4, quizá cada una desde lo que cada quien está dependiendo. El primer grupo, que tiene que ver con la relación entre ciencia y religión, estaría compuesto por algunas preguntas como esta: ¿la religión potencia la ciencia y la ciencia la religión? ¿Podría ser ese punto de encuentro? Luego, el modelo del Big Bang relata una explosión de materia y energía. El libro de Génesis relata sobre el principio en que la paz de Dios estaba sobre las aguas. ¿Cómo puede haber aguas según la Biblia mientras que el Big Bang describe una explosión de energía sin mucha materia? ¿Es posible una respuesta desde el punto de vista de la religión? Y luego, ¿qué dice de la expresión? La Biblia dice quién hizo todo y la ciencia cómo lo hizo. Entonces, en ese sentido, hoy quizás la primera ronda de respuestas a la primera pregunta.
La religión no niega la ciencia. En realidad, la ciencia y la religión son una forma de demostrar que Dios ha hecho todo. Cuando el hombre descubre la parte científica, simplemente descubre al Dios creador en cualquier área de la ciencia. Lo que hemos hecho es especializar nuestras diferencias científicas y elaborar sobre ellas, hasta que finalmente llegamos a una conclusión. No es contra la religión ni contra la ciencia el Dios que hizo ambas. Tenemos que recordar el ejemplo que ya se mencionó de Galileo Galilei. Ahí los teólogos le pedían que se redactara por cuanto el centro era la tierra, según sus pensamientos. Los teólogos lo condenaron por vida a prisión. Ahí el error fue teológico. La ciencia demostró que Galileo Galilei tenía razón. Por lo tanto, los teólogos se equivocaron. Hay error en ambos. Por un lado, Galileo tenía razón y los teólogos no la tenían. Como vemos, pueden darse casos como ese o a la inversa. Pero lo malo es descartar, o lo equivocado, Jesús, perdóname, lo equivocado es descartar que Dios no está en la ciencia. Sí lo está. Esa es mi opinión. Hablar de religión y ciencia, tenemos que primero saber qué es religión, porque la Biblia no es libro de ciencia, tampoco libro de historia. La Biblia no tiene fechas históricas ni cronología. Pueden ver las 2-3 primeras lecturas de la Biblia, tragan 2000 años de historia, y después todo el resto de la Biblia, de la Torá, por lo menos de los 5 libros, habla de 40 años. No hay ni proporción de historia, porque la religión, otra vez, más de todo, habla cómo mejorar la parte espiritual. Más no puede tener conflictos, por mi humilde opinión, contra la ciencia. Quiere decir, no puede ser que la Biblia va a decir una cosa y la ciencia ya mostró otra cosa. Agarrando los dos ejemplos conocidos como el Big Bang y la evolución, que hoy en día han mostrado pruebas que vamos a ver más adelante en los otros encuentros. Vamos a ver pruebas que tiene la evolución, pruebas que tiene la Big Bang, que no hay lugar a duda que así es. ¿Y qué hacemos con la Biblia? Entonces hay que saber también cómo leer la Biblia, hay que saber también cómo estudiar. Yo conozco, o mejor dicho conocí, a mi rabino de 102 años y todavía no terminó de estudiar la Biblia. Quiere decir que hay muchas cosas para estudiar y cómo interpretarla. Lo que sí vemos, por ejemplo, un ejemplo pequeño, en la Biblia habla la primera cosa de la creación, luz. Y esa es la primera cosa que habla en Big Bang. Hay muchas cosas que hoy en día la Big Bang afirma, cosas que están en la Biblia si sabes leer las cosas. Más conflictos no hay. La evolución también. La evolución tiene muchas pruebas, y hay la parte material, otra vez el cuerpo, cómo llegó al mundo, y hay la parte espiritual que tienes que hacer. Termino nada más con una frase que dice el Talmud. Dice: Ahov Vakedet Sartani, Dios, me hiciste el primero y el último. Dicen los sabios, si uno se porta bien, dicen que es el primero. Si porta mal, dicen que es el último. Y todos preguntan qué importa, cómo aporta. Si fue creado primero, siempre es primero. Si es último, siempre es último. Dice no. Si porta mal, es su cuerpo. Su cuerpo llegó el último. Porque primero llegaron los vegetales, después los animales, y después evolucionó el hombre, como vemos en el cuento en la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la ciencia. Hay que ver más adelante más detalles científicos en eso. Pero el alma es algo que la ciencia no habla tanto del alma, y creo que es algo muy importante que sí tenemos que poner mucho enfoque. Hay una frase de Galileo Galilei que me permito repetir, que me parece que va un poco en la línea de la pregunta que hicieron. Si no hay contraposición entre Biblia o religión y ciencia.
Y dice Galileo: no me siento obligado a creer que un Dios que nos ha dotado de inteligencia, sentido común y raciocinio tuviera como objetivo privarnos de su uso. Creo que está dicho mucho. Cuando la ciencia pretende explicar cómo es Dios, yerra. No va por ahí su fin. Cuando la religión pretende hacer ciencia, se equivoca. Entonces, el problema está en confundir roles. El problema en confundir los roles. No están peleando. La ciencia, me gusta esa frase. La Biblia dice: ¿quién hizo todo? La ciencia, ¿cómo se hizo todo? Si sabemos, como dice el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, que está al inicio de todo, es aquel que nos dio ser. El que estará al final de todo es el que nos recibe en su ser. Pero en este intermedio nos toca actuar como si ese ser no estuviera. Como dice San Ignacio, fundador de esta casa: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo está en las manos de Dios. Muchas gracias. Para ampliar un poquito esta respuesta en relación al Big Bang y el Génesis, efectivamente, como ya mencionó el rabino, el primer acto de creación de Dios es hágase la luz. En esa medida no hay discusión. Pareciera ser que ese primer acto de creación y el Big Bang pueden tomarse como sinónimos. Por otro lado, hay otra cantidad de datos en esos primeros capítulos del Génesis que en realidad se ajustan a veces de una forma que asusta un poco a lo que no solo el Big Bang propone, sino también a la teoría de la evolución de Darwin, a pesar que esta ya surgió mucho tiempo después de la escritura del Génesis. Hay asuntos, por ejemplo, y me voy a limitar aquí a mencionar algunos muy a la carrera. Cuando, como el rabino dijo, los animales evolucionaron después de las plantas, pero la existencia de esas plantas fue necesaria para que hubiera oxígeno, que es precisamente lo que respiran los animales. Sin ese oxígeno no tenemos atmósfera, y sin esa atmósfera no podemos ver muy claramente la división del día y la noche. Si ustedes hoy que regresan a su casa revisan el Génesis, se van a dar cuenta que ese es precisamente el orden de los acontecimientos tal y como están narrados en el Génesis. Primero las plantas, y después la separación del día y la noche, y después los animales. Dense cuenta de eso y empieza uno a tener que reconsiderar muchas de estas situaciones. Eventualmente, además, el Génesis nos va a hacer una narrativa desde una perspectiva puramente científica, incluso de la evolución del Estado, como fue propuesta en su momento por Edmund Service a mitad más o menos del siglo pasado, del siglo XX. Ahí vemos, por ejemplo, cómo el hombre empieza siendo cazador y recolector, y después tiene que ser agricultor casi a la fuerza, diría uno. Si uno se apega a lo que dice el Génesis, vamos a ver que Dios puso a disposición del hombre los animales y las plantas. Eso implicaba que él iba por ahí, agarraba lo que le gustaba. Pero después le hizo caso a la culebra, digámoslo para ponerlo muy simple, y le tocó ganarse el pan con el sudor de su frente. Eso implica que tuvo que trabajar, y la agricultura es eso precisamente, una forma de trabajo. Así es que, para no extenderme más en el asunto, vale la pena leer el Génesis y hacerlo con estas teorías científicas a la par, y se van a dar cuenta que es pasmosamente coherente lo que dice uno y la otra. La pregunta aquí viene: ¿quién le dijo al que escribió el Génesis que estas cosas habían sido así? Estamos hablando de teorías que han surgido escasamente hace 250 años en el mejor de los casos. Gracias. Ok, gracias a los cuatro. Vamos a terminar con las preguntas con este segundo grupo, que yo le llamaría el grupo casi de la relación dogmática, tanto los dogmas de fe como los dogmas de ciencia, en función de esas visiones totales. En ese sentido, una de las
intervenciones dice: la relación del final de los tiempos de esta era se da con el aumento de la ciencia sobre lo que la profecía sobre lo que el profeta Daniel indica en Daniel 12:4. ¿Cómo se puede ampliar esa información? De hecho, para el rabino Joseph, en cuanto a la numerología, el Elohim y la naturaleza tienen un valor igual numerológico o numérico. La tercera, en los últimos años las religiones han buscado sustentar y defender sus argumentos con una nueva teoría pseudocientífica, el diseño inteligente. Esta hipótesis puede explicar la creación a una falta de un método científico, y sumaríamos una más, y es: ¿cómo poder distinguir una postura fundamentalista de una sana crítica o cautela de algunos planteamientos que hacen las religiones acerca de posturas y planteamientos científicos? Estoy el uso de la palabra de nuevo y finalizamos. Definitivamente invitaron a un creacionista. Ese soy yo. Por lo tanto, mi postura es siempre la que he tenido. Pienso con todo mi corazón que Dios, como dijo nuestro exponente anterior, el ingeniero, hizo tal como está en Génesis la creación, en ese orden perfecto y divino. Creo que tiene la validez completa y total en todos sus libros. Y he vivido una experiencia propia durante muchos años de una comunión muy linda con Dios. Así es que puedo creer que cuando habla del libro de Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que sellan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Aquí dicen que estamos teniendo en el 12:4 que mencionaron, o 12:3 que mencionaron, dicen algo muy interesante, y es que hay de parte del Señor, del Dios Todopoderoso, para todos la opción de creer o de no creer. Cuando ustedes estudian profundamente la Escritura y van a los grandes teólogos, cuando no existía una teoría evolucionista, cuando no había perturbación en posibilidades que nacieron apenas hace un par de siglos, ven la iluminación de personas que forjaron la fe en todo el judaísmo y en todo el cristianismo. Pero después de la teoría de Darwin, notan que hay topes que ya no permiten la facilidad de entendimiento literal de la Sagrada Escritura. Por eso es que me parece que es muy oportuno decirles que mi composición como pastor no enseño teorías, enseño tal como es lo que Dios ha dicho a la humanidad. Esa es mi posición, y bendigo las otras posiciones, procurando que puedan en una universidad también estudiar el creacionismo, no solamente el evolucionismo, sino el creacionismo. Tampoco sobre el teísmo, sino el creacionismo. Vale la pena. Espero que Dios los bendiga. Antes de concluir, de mi parte por lo menos, nada más quiero responder a esas preguntas. Respecto a teorías de lo que va a pasar, creo que todavía estamos con lo que pasó y todavía no entendimos bien lo que pasó. No entendemos bien lo que está pasando en este momento, mucho menos podemos entender lo que va a pasar. Podemos sacar muchas teorías bonitas, más bonitas o con menos miedo, pero eso no garantiza nada, y yo creo que tenemos que enfocar un poco más del presente. Ustedes saben que pueden buscar en todos los 5 libros de la Torá que fue entregada por Moshe. Busquen el mundo venidero, busquen paraíso, busquen infierno, busquen los últimos días. No van a encontrar, entonces no busquen. ¿Por qué? Porque la Torá te está diciendo enfócate en el presente, enfócate en el presente. Mucha gente perdieron su presente por buscar futuro, y no siempre futuro muy bonito. Hay una idea de buscar un futuro lleno de fuego y de matanzas y de problemas,
más que en algún lugar en la religión está hablando de un futuro de desconexión entre uno y su creador, y esa es la guerra final, y eso es lo que está pasando. Hoy en día, con todo el respeto a la ciencia, y hay mucho respeto, la tecnología nos está un poco esclavizando y la religión nos está dando a salir un poco de esa esclavitud, y eso lo tenemos que aprovechar. Ese por esa parte de la pregunta. Por la pregunta de la numerología con la religión, no funciona como prueba para algo, pero como algo bonito, ejercicio mental y mucho más, puede ser algo bonito. Por ejemplo, la palabra en hebreo embarazo, que es erayón, suma 271, que es el promedio del embarazo hoy en día. Entonces hay muchas cosas bonitas y se quedan como cosas bonitas. Terminando con una historia muy pequeña, que había dos amigos que tenían cada uno su caballo, y uno dijo: ¿cómo vamos a distinguir entre nuestros caballos? Entonces uno dijo: ¿sabe qué? A mi caballo le voy a quitar un poco de su cola y así vamos a distinguirlos. Y lo hizo. Y el vecino, mal vecino, lo escuchó y fue en la noche y le cortó también al otro. Entonces le dijo: ¿y ahora cómo lo vamos a distinguir? Dijo: yo quito la oreja de mi caballo, no agarren ideas, pero yo quito la oreja de mi caballo y así lo vamos a distinguir. El mal vecino hizo lo mismo al segundo caballo. Y así fue en como 5 cosas que le hicieron al pobre caballo, y el vecino siempre fue haciendo lo mismo al segundo y así no lo podían distinguir. Hasta que uno dijo: ¿sabe qué? Tú agarras el negro, yo agarro el blanco. Y así vamos a distinguirlo bien. El asunto, esa es la ciencia y la religión. No de colores, pero uno es blanco, el otro es negro. Son dos cosas muy diferentes que hay gente que están tratando de encontrar puntos de diferencia cuando la diferencia está tan grande. Como hablé antes y como dijeron todos, la ciencia habla de algo material y muchas cosas buenas que lo podemos aprovechar para bien, y hay que aprovecharlo para bien. Y la religión habla más de la parte espiritual. Por supuesto que tienen que vivir bajo del mismo techo. Los dos caballos pueden estar en el mismo lugar en paz, no tienen que vivir en conflicto, pero no hay que mezclarlos y no tienen que casarse para toda la vida. Son dos cosas distintas que cada uno ayuda al otro. La religión te ayuda a la ciencia para no esclavizarse demasiado, para tener tus límites. La ciencia te ayuda a entender la grandeza de Dios, como dije, la paradoja de las posiciones, que la posición correcta para un creacionista tiene que ser aceptar las teorías científicas como Big Bang, evolución, etcétera, con los detalles, y ver la grandeza de Dios a través de esas teorías. Y ahora termino en verdad. Dice, en el mundo lo que está pasando hoy lo podemos ver. Hay puedes ver hoy en día muchos grupos que se están haciendo más y más radicales. Ustedes conocen, lo pueden ver también. Se pasa en el mundo, y esas cosas que no siempre pasaban. Y yo creo que podemos ver 3 grupos. Hay un grupo que no ocupa mucho, no usa mucho la mente, y por lo tanto cree muy fácil en la religión, porque la creencia es algo fácil más para la gente que no tiene tanta mente. No terminé, como dijeron algunos. Pero de otro lado hay gente que es un poco más inteligentes y usan más la cabeza, y por lo tanto se salen de la religión. Cuando la gente de la religión, del primer grupo, ven que hay gente que están saliendo de la religión, se ponen más extremistas para agarrarlos de vuelta, y los otros se están alejando más todavía por ver el extremo. Y ahí en el mundo hoy pasa algo así todo el tiempo. Antes, en el Islam, jihad era como esfuerzo. Busquen la traducción de jihad en todo el mundo, es nada más esfuerzo. ¿Cómo se hizo una guerra santa? Dios sabe, o tampoco, porque la religión islámica en verdad no habla de guerra santa, habla de esfuerzo religioso, pero no de guerra. Se hizo guerra porque es... Y hay el tercer grupo que también usa mucho la mente, pero no sale de la religión, regresa a la religión, sabe usar las dos cosas, sabe reconocer los límites donde no llega la ciencia. Ahí está Dios. Muchas gracias.
respecto al peligro del fundamentalismo en la lectura de la Biblia, un ejemplo muy sencillo. Aquí hay varios padres y madres de familia. ¿Cuántas veces no le habrán dicho a su hijo: ya te dije 1000 veces que no vengas tan tarde? Y nadie está pensando literalmente que son 1000 veces las que se lo dijo. Y todos entendemos perfectamente que ya está cansada de decírselo y no hace caso. Este es un género literario mamesco. Es decir, son las madres cansadas de que no le hacen caso y hacen recurso de lo que tengan a mano para hacer entender y entrar en razón a los hijos. Pero nadie lo toma literalmente todas las palabras que ahí dicen, sino el sentido de lo que quieren decir. ¿Y qué tal si la Biblia la tomamos con esa seriedad y respeto también? Nos quieren decir muchas veces a través de parábolas, cuentos, relatos, informes, historias, agrandadas o no, cómo Dios va actuando a través de la historia con todos nuestros errores y nuestros pecados, pero Dios sigue actuando necio, queriéndonos salvar. No le pidamos más. Y tratemos de entender desde el fondo su mensaje y no nos aferremos a la literalidad que nos puede desviar. Muchas gracias. Ya para terminar, el asunto del diseño inteligente es precisamente una de las salidas, vamos a decir, que se dan al principio antrópico. No es la única, dicho sea de paso. No es una teoría, es a lo sumo una hipótesis. Es lo que alguien cree que puede llevar a explicar qué es lo que implica el principio antrópico. El diseño inteligente hace precisamente referencia a que el universo fue diseñado con un propósito y por lo tanto de una manera inteligente, y eso es lo que muchos llaman pseudocientífico. Creo que es aplicarle un calificativo peyorativo a algo que de hecho no tiene pretensiones de serlo, que se limita a ser efectivamente una de las salidas que el principio antrópico nos puede presentar. E insisto, el principio antrópico no es una teoría científica, es a lo sumo metodológico. Muchas gracias. Gracias a los 4 expositores, estamos ya concluyendo la actividad. Solo vamos a pasar a ver un video y le cedemos la palabra luego al licenciado Gabriel Morales. Nada más ese video, cuando lo vi, me sacó una sonrisa. Y si saco una sonrisa de ustedes, también es una ganancia terminar esta noche con esa sonrisa y entender lo que dice aquí el video. Creo que resume mucho lo que hablamos. Esa palabra no lo vi antes. Usando la tecnología para llegar a nuestro destino. Bueno, nosotros queremos agradecerles a los expositores, a ustedes por su presencia y decirles que la puerta de la universidad y de las facultades de Teología y Ciencia Política van a estar siempre abiertas y esperamos continuar con este esfuerzo y les agradecemos su presencia. Feliz noche.